Buenas noches a todos, mi nombre es René Santos y hoy me presento ante ustedes para contar una historia que me pasó hace muchos años. Entre mis conocidos este relato es muy común, sin embargo, hasta hace poco me empezó a gustar esta clase de canales donde la gente comparte sus vivencias sobre cosas paranormales o de índole muy extraña. Es por ello que me animé a compartir una experiencia que tuve en el metro de la Ciudad de México. Corría el año 2014 y en ese tiempo me encontraba trabajando en el Zócalo de la Ciudad de México. Laboraba en una tienda de ropa cuyo horario era de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, cada 2 meses había que quedarnos hasta tarde, pues hacía el corte de caja bimestral y era requerido la presencia de todos los empleados. Cuando ocurría ello, por lo regular salíamos entre las 11 y las 12 de la medianoche. Dado a que nuestro jefe era tacaño como para pagarnos taxi, la gran mayoría de nosotros teníamos que usar el metro, el cual suele funcionar hasta la medianoche. Al final de un bimestre, cuando nos quedamos a hacer el corte, recuerdo que salí a las 11:40 de la noche del trabajo. Enseguida un grupo de compañeros y yo corrimos para tomar el metro. La estación en la que abordábamos tenía el nombre de Zócalo y correspondía a la línea azul, la línea 2 del metro. Nosotros íbamos con dirección a la estación de Tasqueña, pero en el camino varios nos bajamos, ya sea para llegar a nuestras casas o para transbordar otra línea del metro. Yo bajé 3 estaciones adelante en Chabacano y de ahí abordé la línea Café, la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya. Para la hora que abordé el tren ya serían casi las 12 de la noche, siendo que ese era de los últimos trenes que iban con dirección a Tacubaya. Me subí en el penúltimo vagón del metro y tomé asiento. Para esa hora el vagón estaba casi vacío. Habría unas 8 personas entre adultos, algunos jóvenes y un par de niños. El tren en el que me subí era uno de los nuevos. Se podía ver por su interior reluciente, pero aún más importante porque al frente tenía una pantalla. Normalmente su programación contaba con videos musicales, algunos documentales de animales o de historia, o bien algún spot político del actual gobierno y las obras que estaba haciendo. La verdad, ese tipo de promoción me aburría mucho, así que en lo que llegaba a mi destino me coloqué mis audífonos y traté de dormir un poco. Sin embargo, estaba por hacer esto cuando vi que en aquella pantalla del tren empezó a proyectarse algo muy diferente a lo que era habitual. La transmisión inició con un fuerte sonido como la introducción de una película. El ruido era tan fuerte que las bocinas del vagón hacían vibrar los cristales de las ventanas. Después de la introducción empezó algo muy parecido a un documental. Esto lo digo porque se veía como una de esas películas grabadas en primera persona con una cámara vieja, de esas que les llaman de 8 milímetros. Lo que se decía en la cinta yo no lo podía entender porque estaba en otro idioma. No era inglés, era uno diferente, algo como ruso o quizás ucraniano. Todos los pasajeros estuvimos atentos a esa proyección, en la cual se podía ver cómo 3 hombres grababan el interior de un bosque muy de noche. Por un momento pensé que era una película independiente, pero sin subtítulos. Estaba equivocado. De momento, aquel que grababa enfocó algo aberrante, así que trataré de no ser tan explícito por la censura. En la grabación se podía ver cómo de lejos los 3 hombres grababan a un animal, posiblemente un lobo, que estaba comiendo. Los 3 hombres espantaron a aquel animal y se acercaron hasta lo que él comía. Al enfocarlo, se trataba de una persona la cual estaba parcialmente devorada por aquel animal, pero lo perturbador era que ella aún seguía viva. Daba ligeros sollozos y la expresión de su cara hacía notar ello. Los hombres se enfocaron a la altura de su estómago, donde todo estaba expuesto, y cuando digo todo, es todo. Ustedes pueden recrear esa imagen y verán qué tan aberrante les parece, pues se podía ver el latido de su corazón y algunas otras cosas aún moviéndose. En ese momento el hombre que estaba parcialmente devorado empezó a gritar, y el ruido nuevamente retumbó por las bocinas del tren. El adulto que llevaba a los 2 infantes les cubrió los ojos para que no vieran aquellas imágenes tan grotescas, aunque el sonido estoy seguro que aún lo seguían escuchando. Esa familia no soportó mucho y en la siguiente estación se bajaron.
No sé si era su parada o se lo hicieron solo para dejar de ver aquel monitor. Los que seguimos en el vagón seguíamos viendo las escenas que enfocaban a aquel hombre tirado prácticamente exhalando su último aliento. Por su parte, los que estaban grabando se limitaban a ver. Por momentos se oían risas y comentarios, pero no sabría decir de qué hablaban. Al llegar a la última parada de la línea, y metros antes que la unidad se detuviera, el monitor se apagó por completo. Un par de personas estaban indignadas por lo que habían proyectado en el viaje. No sabían si era una broma o por qué habían hecho eso. Incluso uno de ellos fue a hablar con el conductor del metro para pedir una explicación. Por la hora y por la incomodidad del momento, yo tomé rumbo a la salida y no supe más de ese caso. Cuando he contado esta historia a mis conocidos, hay quienes dicen que era una película de culto, de esas del género gore, pero hay quienes creen que no es una película sino una grabación real, algo que hoy día solo se halla en la web profunda, y por alguna razón alguien quiso transmitirla a esa hora en el metro. Cuando estudiaba a la universidad tuve la suerte de obtener una beca para estudiar 6 meses en Londres, Inglaterra. En ese tiempo, cuando estuve en aquella ciudad, la forma más fácil y cómoda de moverme era por el metro. Todos los días usaba la línea verde que corresponde al distrito. Abordaba en la estación de Victoria Station y me bajaba hasta West Ham. Aquel trayecto era considerable, así que siempre lo usaba para estudiar un poco o leer un libro. Una tarde al salir de la escuela tomé el tren como era costumbre. La estación donde lo tomaba era de las primeras, así que casi siempre lograba hallar un asiento. En esa ocasión hacía algo de frío y estaba lloviendo. Al entrar al tren me senté y saqué algunas notas para estudiar, ya que en las semanas siguientes tenía que presentar una prueba. Un par de estaciones más adelante un señor mayor se sentó a mi lado. El hombre tenía una gabardina café y un sombrero del mismo color. De su gabardina sacaba cada cierto tiempo una pequeña botella. No sé si era de licor o de agua, pero le daba un trago. Con el avanzar del tren y gracias al arrullo que muchas veces este tiene, el señor se fue quedando dormido. Su cuerpo se fue haciendo cada vez hacia mi lado hasta que su cabeza se colocó en mi hombro. Para no incomodar al hombre mayor no hice nada al respecto. No me estaba molestando mucho, así que estaba bien. Durante más de 7 estaciones el señor estuvo descansando en mi hombro. En un par de ellas se movió un poco, supongo que para acomodarse. El tren se fue llenando en las estaciones principales y luego se fue vaciando. Afuera seguía lloviendo y se sentía mucho frío en el ambiente. Faltaban 2 estaciones más para que yo bajara. Empecé a mover mi hombro para que el hombre se despertara y fuera menos vergonzoso el momento. Hacía varios movimientos, incluso algunos bruscos, pero el hombre no se despertaba. Faltaba una sola estación y él seguía completamente recargado en mi hombro, pero al ver que no se movía y creyendo que era de esas personas de sueño pesado, recargué su cabeza contra su asiento y me lo quité de encima. Con cuidado me paré y lo salté para poder bajar, pero en ese momento el peso del hombre le ganó y cayó al piso. A pesar del golpe, él no se despertó. Otro de los pasajeros al ver esto corrió a auxiliarlo. Le revisó el pecho y con una voz muy fría dijo: «Está muerto». Aquel hombre que venía a mi lado había fallecido. La policía llegó de inmediato y me interrogó. Por suerte varios testigos pudieron corroborar mi historia de que yo no hice nada. Los paramédicos hicieron una evaluación preliminar y dijeron que el hombre tuvo un microinfarto y eso le arrebató la vida. Aquel hombre ya tenía varios minutos de fallecido, siendo que gran parte del trayecto que estuvo recargado en mi hombro lo hizo ya sin vida. En pocas palabras, estuve sosteniendo a un muerto. Lo siguiente que voy a contar es un relato que escuché hace varios años por parte de un amigo de mi hermano.
Él dice que hace un tiempo, una noche, cuando regresaba de ver a sus amigos se le había hecho bastante tarde. Para la hora se dio cuenta que el transporte público como los autobuses ya no estaban funcionando, pero por suerte aún quedaba el tren ligero. Se apresuró y con algo de fortuna logró hallar uno de estos medios. Él subió en lo que cree era el último tren ya en altas horas de la noche. Al subir al tren se da con la sorpresa que el vagón estaba casi vacío, si no fuera por una mujer rubia que estaba leyendo un libro y dos hombres de negro que estaban a su costado. Hubiera estado a solas todo el recorrido. El trayecto que tenía que recorrer era algo extenso. Sin mucho que hacer prestó atención a los otros pasajeros y fue que notó algo muy extraño en aquella mujer. Por alguna razón la mujer no daba la vuelta a la hoja de su libro. Llevaba poco más de 10 minutos y no la había cambiado. Siendo más detallista se percató que tampoco se movía. Era como si fuera un maniquí. En ese momento el miedo le estaba ganando, pues presentía que algo estaba mal. Cuando llegaron a la siguiente estación, un hombre ingresó al vagón. Este hombre se veía algo raro. Llevaba unas gafas oscuras y un abrigo que le cubría todo el cuerpo, una vestimenta poco usual por el rumbo. Ese hombre se le quedó viendo al amigo de mi hermano. De manera discreta se acercó a él y muy en silencio le dijo: "No preguntes por qué, solo hazme caso. En la próxima estación bajamos del tren". El amigo de mi hermano sintió mucho miedo, pero por alguna razón le hizo caso a aquel desconocido de gabardina. Dicho y hecho, tal cual lo dijo el hombre desconocido. Llegando a la siguiente estación ambos bajaron. Antes que el joven le preguntara a aquel hombre misterioso por qué bajaron del tren, el hombre desconocido le dijo: "¿Acaso no te diste cuenta que la mujer que estaba con esos hombres estaba muerta? ¿No notaste que los hombres de negro estaban agarrando la espalda de la mujer para que no se cayera? Si hubieras visto bien a esa mujer, hubieras notado que no respiraba, además que no cambiaba de posición. Es por eso que te dije que te bajaras en la siguiente estación, por temor a que algo malo te fuera a pasar con aquellos hombres". Después de decir eso, el hombre de gabardina salió de la estación y se fue. El amigo de mi hermano no tuvo tiempo siquiera de preguntar quién era, cómo se llamaba. Solo alcanzó a decirle gracias. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.